acción de Jesucristo viene a demostrarnos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Porque si Cristo no se hubiese levantado vivo entre los muertos, todo lo que habían dicho los profetas, todo lo que había dicho Moisés en el Pentateuco, en los Salmos, todo sería falso. Y por lo tanto, no podíamos creer en esa palabra, porque todo lo que dijeron de Jesús no se cumplió si Cristo no hubiese resucitado. Pero dice el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ahora bien, nuestras creencias acerca de la resurrección de Cristo comienzan con el hecho de que Cristo resucitó de los muertos y por lo tanto, hermanos, Él está vivo a la diestra de Dios Padre. Según Hebreos capítulo 10, 12, dice lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa el hecho de que Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios? En Romanos capítulo 8, versículo 34, Pablo enseña lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa función de intercesión la está realizando nuestro Señor Jesucristo en este momento. Él es el que intercede por nosotros. Cuando viene el tentador a nuestra vida, cuando viene la prueba a nuestra vida, entonces Jesús intercede por nosotros. De tal manera que ante el Padre nosotros tenemos un intermediario que es Jesucristo, Jesucristo hombre. Él intercede por nosotros y se compadece de nosotros, dice la Escritura, porque habiendo pasado por las mismas pruebas y tentaciones que todos los seres humanos pasamos alrededor del mundo, y habiendo sido triunfante y victorioso sobre el pecado, conoce Él nuestras debilidades y se compadece de nosotros, dice la Escritura. Por eso dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, dice, el que está sentado a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Esa es una de las implicaciones de la resurrección de Jesús. Pero veamos también otra de las implicaciones de la resurrección de Jesús: es que somos perdonados. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego en Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que se había anunciado, eso es lo que se había dicho. Porque en el Antiguo Testamento Dios había dado una sentencia: el alma que pecare, esa morirá. Y puesto que todos habíamos pecado en Adán, entonces todos éramos reos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando Cristo vino y murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre. Dice la Biblia que Él derramó su sangre hasta la muerte. Y ahí, cuando Él expresó la frase consumado es, Él estaba dando al mundo, había logrado conquistar el reino de las tinieblas y el reino de la muerte para siempre. Había exhibido a las potestades. Dice que les había arrebatado el acta que nos era contraria, el acta que nos había dicho que por causa de nuestra maldad y por causa de nuestros pecados nosotros merecíamos morir. Pero Él fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo, y eso
vino a ser confirmado mediante la resurrección de Jesucristo. Porque lo que leímos en esta mañana es que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y dice el apóstol Pablo: aún estáis muertos en vuestros delitos y pecados, y la condenación todavía está sobre nosotros. No hubo salvación, nuestros pecados no han sido perdonados. Somos los seres más dignos de conmiseración porque hemos creído que nuestros pecados fueron perdonados, pero todavía vivimos en esa condenación. Pero gracias a que Jesucristo resucitó de entre los muertos, entonces Él es nuestro verdadero Salvador, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Efectivamente hemos sido no solamente justificados, sino también hemos sido santificados por la palabra que Él habló. Veamos lo que dice Romanos capítulo 4, 25. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso dice Pablo en el capítulo 5, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mediante el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero este sacrificio hubiese sido cualquier sacrificio, hubiese sido cualquier muerte, si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado. Vean ustedes lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y el versículo 18: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, podemos tener la certeza de que hemos sido perdonados. El alcohólico, el drogadicto, el adúltero, el fornicario, el borracho, y la lista es larga. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él hace una lista, capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba, ese mismo Espíritu, ese mismo poder, por la resurrección de Jesucristo, nos ha dado justificación delante de Dios. La palabra justificación viene de una palabra que significa cubrir. Él ha cubierto nuestros pecados. Dios nunca más mirará nuestros pecados, porque en lugar de nuestros pecados Él ve la sangre de Jesucristo, su Hijo, que murió en la cruz. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice la Biblia, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él nos ha dado vida eterna, Él nos ha dado salvación. En primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo se levantó victorioso de la tumba. Consumó la obra que vino a realizar a este mundo, tal y como Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que nosotros hemos entendido a través de la palabra de Dios, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros que merecíamos morir, que estábamos condenados a la muerte, no solamente física, sino a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Estábamos condenados. Ahora Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué glorioso es saber que cuando Jesús resucitó, vino a confirmar la obra redentora en la cruz. Es glorioso saber y pensar que ese acto de la resurrección vino a comprobar que Él es el Hijo de Dios, el Cordero perfecto de Dios. Porque no pudiera haber muerto un pecador por otro pecador. Necesitábamos un Cordero limpio, sin mancha, alguien perfecto, y ese era solamente Jesús nuestro Salvador. Por eso cuando Juan el Bautista está en el Jordán bautizando y ve venir a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Era el Cordero perfecto de Dios, limpio, sin mancha. Dice la Biblia que así nos convenía a nosotros. Este sacerdote nos convenía porque él tenía que ofrecer, en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que ofrecer para poder entrar al lugar santísimo. Primero tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Y si este sacrificio era aceptado, entonces él podía entrar al lugar para ofrecer el sacrificio también por el resto del pueblo. Pero ahora Cristo, dice la Escritura, ofreció su propia sangre, y por su propia sangre Él entró al lugar santísimo. No el tabernáculo hecho de manos humanas, sino en el santuario, en el cielo, donde Él está sentado a la diestra de Dios. Ahí entró Él para ofrecer sacrificio por nuestros pecados, y la muerte de Jesús se confirma de que Él es el Cordero perfecto e Hijo de Dios, con la resurrección de Jesucristo de los muertos por el poder de Dios. Por eso dice la condición de Romanos capítulo 10, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque el Evangelio es, primero que nada, que Jesús vino a este mundo, vino a morir por nosotros conforme a las Escrituras, pero también dice el Evangelio es que Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Por lo tanto, tenemos vida eterna. Afirmamos que nosotros también experimentaremos una resurrección corporal, de acuerdo a lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 42 al versículo 49. Pablo dice lo siguiente: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente,
el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y dice Pablo: os digo un misterio, no todos dormiremos. Capítulo 15, allí en el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es la gloriosa esperanza bienaventurada del creyente, que hoy quizá estamos padeciendo todo esto que estamos viviendo en esta época. La pandemia se ha llevado a muchos hijos de Dios. Hemos visto el sufrimiento de las personas, hemos visto el sufrimiento de las gentes, y todavía no termina, pero estamos conscientes de que, de acuerdo a la bendita palabra de Dios, en un momento que ya no tarda, en cualquier instante aparecerá la señal del Señor Jesús, y al toque de la final trompeta, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero vean lo que dice: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que está diciendo Pablo aquí es que un día nosotros seremos inmortales. Seremos transformados al grado de que nosotros seremos inmortales. Entonces ya la muerte no tendrá potestad sobre nosotros. Hoy en día estamos sujetos a la enfermedad porque estamos sujetos a este cuerpo físico. Nos enfermamos y nos morimos. Pero ese día glorioso, cuando Cristo venga por su iglesia, el día del arrebatamiento de la iglesia del Señor, ese día que todos estamos esperando, ese día glorioso cuando Cristo venga por su iglesia como lo ha prometido, ese día dice la Escritura que seremos transformados y seremos inmortales. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, dice la Escritura, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Probablemente ese día, hermanos, de la resurrección, muchos al salir de la tumba resucitados en ese cuerpo transformado e inmortal, lo primero que harán será glorificar a Dios, y posiblemente lo segundo será voltear hacia la tumba y dirán estas palabras: ¿dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces seremos transformados, dice la palabra de Dios. Y Tesalonicenses dice que subiremos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre. Para siempre, vida eterna, estaremos para siempre con el Señor. Dice el apóstol Pablo: alentaos, gozaos en estas palabras, porque hoy somos víctimas de la enfermedad, del poder de la muerte, del pecado sobre nuestra vida. Pero ese día glorioso de la resurrección y de la venida de nuestro Señor Jesucristo,
seremos transformados. Los que estemos vivos, dice, seremos transformados. No precederemos a los que durmieron, sino que ellos también serán transformados, porque ese es el orden. Primero ellos resucitarán, serán transformados al momento de la resurrección, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y juntos con ellos seremos elevados para recibir a Jesús en el aire. Entonces, hermanos, estaremos para siempre con el Señor, cumpliéndose lo que Jesús dijo, sino que tenga vida eterna. Esa es la promesa que Él nos ha dado, vida eterna. Yo no sé cuántos años piensa usted que es la vida eterna. 100,000, 200,000, 1,000,000 de años, 1,000,000,000 de años. ¿Cuánto será la eternidad? No se puede decir, no se sabe, no se puede calcular. La eternidad será por siempre y para siempre. Ahí estaremos en la presencia del Señor, alabando, glorificando y bendiciendo el dulce nombre del Señor. Por eso, lo que más tenemos que entender es que nuestra morada eterna será en la presencia del Señor. Qué glorioso es pensar que tenemos una esperanza bienaventurada. La esperanza del creyente es una esperanza bienaventurada. Dice Pablo, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Reinaremos con Cristo. Esa es la esperanza bienaventurada. Por eso, en el versículo 58 del capítulo 15 dice Pablo, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿cuántos ya se han cansado? ¿Cuántos ya están a punto de tirar la toalla? ¿Y cuántos ya la han tirado hace tiempo? Pablo dice que debemos alentarnos con las palabras que se han escrito, porque se escribieron para nosotros, para que mediante estas palabras nosotros pudiéramos ser motivados, alentados, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por su iglesia. Y Pablo dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Es decir, recordemos que la principal vocación del creyente es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No debemos olvidarnos de estos aspectos, porque decía yo, ¿cómo nos ha impactado a nosotros que año tras año vengamos a celebrar la resurrección de Cristo? Si no hemos sido cambiados, si no hemos sido transformados, si seguimos igual, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en nuestra vida. Tenemos que vivir acorde a lo que creemos. Porque si decimos que creemos una cosa y hacemos otra, nos parecemos a esa persona que le preguntan, ¿usted va al norte o al sur? Sí, sí. ¿Sí qué? ¿A dónde? ¿Al norte o al sur? ¿A dónde vamos? Hay un canto que dice, con rumbo al cielo vamos marchando. ¿Y vamos hacia el cielo realmente? ¿Vamos rumbo al cielo? ¿Realmente nos estamos esforzando? ¿Realmente estamos motivados? ¿Realmente estamos predicando de Jesucristo? Yo le preguntaría a usted en esta mañana, ¿cuánto tiempo tiene que usted le dijo a alguien, a un amigo en el trabajo, por ejemplo, te voy a decir lo que tú necesitas para ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio? Usted tiene un tesoro en sus manos. Usted tiene un tesoro que es la palabra de Dios.
todos los hijos de Dios tenemos este tesoro que es la palabra de Dios. Y yo le pregunto, ¿usted está viviendo todos estos años su vida cristiana y ha escondido este tesoro? Lo ha escondido para usted. ¿Está usted escondiendo este tesoro? ¿Lo quiere para usted solito? ¿Lo quiere para usted solita? La resurrección de Jesucristo es para ser publicada a todo el mundo. Es para que nosotros podamos gritar y decirle a todo el mundo: Cristo resucitó, Cristo me cambió, Cristo me salvó, Cristo me limpió, me hizo nueva criatura. Y así como Él me hizo a mí, puede también transformarte a ti. Puede también cambiar tu vida. Pero ¿cuántas personas conocemos todos los días de nuestra vida y no somos capaces de decirle: Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo murió en la cruz y resucitó para que tú tengas vida y vida en abundancia? Podemos decirle al mundo entero que si Cristo murió y confirmó las Escrituras y confirmó que Él era lo que Él había dicho que era el Hijo de Dios, es para que nosotros seamos testigos fieles del Señor Jesús. Porque dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados para dar testimonio del poder de Dios, no solamente en la salvación personal, no solamente en la salvación física de alguna enfermedad, sino también en el poder de la transformación para vida eterna. Que si en otro tiempo fuimos reos de muerte y estábamos sujetos a condenación, ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Y si andamos conforme al Espíritu, eso significa que debemos ser testigos eficaces, que debemos ser testigos eficientes, porque para eso fuimos llamados. Primero que nada, hemos sido llamados para ser victoriosos en Cristo Jesús. Pero ¿cuántos viven vidas derrotadas? ¿Cuántos están siendo derrotados por el poder del enemigo, por el poder del maligno, por la duda? ¿Cómo dicen algunos, dice Pablo, que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aún estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Pero si Cristo resucitó, debiéramos estar gritando de gozo ahorita. Porque Cristo está vivo, victorioso. Está en el cielo y también está en nuestro corazón. Y debiéramos estar llenos ahorita de gratitud, de agradecimiento. Y estaríamos esperando el momento preciso para poder predicar y hablar de Jesucristo, para decirle al mundo entero: ¿saben qué? Estas son las buenas nuevas. El evangelio, como le dice Pablo a los hermanos de Corinto: hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis.
por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Buenas nuevas. Cristo, dice Pablo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y se le apareció a Pedro, a ese que lo había negado, sí, a él. Vean ustedes la magnitud de la gracia sublime de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Pero si me negares delante de los hombres, yo os también negaré delante de mi Padre. Y Pedro le negó. Y la gracia, la hermosa gracia, la sublime gracia de nuestro Señor Jesucristo fue que se le apareció a Pedro, como confirmando a Pedro, como diciendo: Pedro, tú me negaste, pero yo te quiero demostrar que yo soy el Hijo de Dios. Mírame. Y no solamente se le apareció a Pedro, dice, también se le apareció a los 12, y luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Oigan, hermano, en cualquier tribunal del mundo con 1 o 2 testigos es más que suficiente. La Biblia dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos, el que viola la ley de Moisés muera irremisiblemente. Ahora imagínense, más de 500 testigos cuyos ojos vieron al Cristo de la gloria resucitado. Yo sé que aún en estos días puede haber gente que no crea en la resurrección de los muertos, que no crea en la resurrección de Jesucristo. Pero yo estoy seguro que aquí en esta mañana, en este lugar, en este momento, hay personas que podemos dar testimonio, porque nuestro espíritu da testimonio, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estamos vivos gracias a Dios y somos salvos gracias no solamente a la muerte, sino a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos esto. Cristo resucitó, sí, murió, fue sepultado, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Y hoy está a la diestra de Dios y está esperando el momento cuando el Padre diga, para que Cristo venga por su iglesia. Quiere estar de pie en esta mañana y decirle: Señor, te agradezco, te doy gracias. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, dice el apóstol, no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo gracias a Dios, gracias a su Hijo amado y gracias a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hoy somos pueblo y tenemos vida eterna. Y estamos caminando hacia la gloria eterna. Pero mientras llegamos allí, debemos esforzarnos por hablar de Cristo, de predicar su palabra, de dar testimonio como fieles testigos, viviendo una vida en santidad, una vida que le agrade a Dios. Porque aún un poquito, dice la Escritura, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entre tanto que Jesús fue, dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Esa es la promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo digo, ¿creen esto? ¿Creen esto? ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Pueden alabar al Señor en esta mañana? ¿Pueden elevar sus manos y cantar esta alabanza? Maravilloso Jesús, y glorificar su nombre milagroso Señor, con todo su corazón? llenas este lugar con tu Puedo sentir su presencia en esta mañana. Haz descender tu Se está paseando aquí en medio de su iglesia, a los que estamos en medio de su pueblo, Yo creo en esta gloriosa mañana de resurrección. Solo abre tu corazón y lo que hará y permite que el Señor te toque. No importa yo creo tu condición, no importa si has fallado, no importa si has pecado. Aquí está el Señor, el Todopoderoso, el que cambia y transforma, el que perdona y liberta. Y si estás enfermo, aquí también está Él. Él es el médico admirable. Su mano sanadora, su palabra de poder está aquí en esta mañana. Puedes recibir sanidad, no solamente para tu cuerpo físico, sino también para tu alma. Él dijo: los que están sanos no necesitan del médico. Por eso Él fue enviado a las ovejas perdidas de este mundo, para dar su vida por nosotros en rescate. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, en esta mañana. Recibe la gloria, Padre. Recibe la honra. Hoy te la damos en esta hermosa mañana, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, porque un día como hoy te levantaste vivo entre los muertos y has confirmado tu palabra en nosotros. Hoy somos tus hijos, herederos, vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Salvador. Puede levantar sus manos y darle gloria a Dios. Dele gloria a Dios en esta mañana. Dele gloria a Dios en esta mañana. Sí, Señor. Gracias, Señor. Es para ti en este día. Toda la gloria es para ti, Señor. Tú eres merecedor de toda gloria y honra y alabanza.
Aleluya. Gloria al Señor. Así como estamos, hermanos, dejo lugar a mi hermano que continúa. Gloria a Dios, aleluya. Como le decimos al siervo del Señor, que Dios lo bendiga. En esta noche, esta madrugada, para concluir este precioso culto, vamos a darle una participación especial al joven Leo Ewam, pero antes es momento de ofrendar, es momento de darle al Señor no lo que sobra, sino las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestra vida. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor para presentar la ofrenda que vamos a depositar en la presencia del Señor. Amado Padre, gracias te doy por tu palabra, gracias te doy, Señor, porque tu Espíritu precioso se mueve en este lugar de una manera sorprendente y sobrenatural. Señor, en este momento el pueblo tuyo se dispone a ofrendar, Señor, no de lo que les sobra, sino, Señor eterno, de lo que hay en su corazón, de las bendiciones que tú has derramado en sus vidas. Padre, yo te ruego los bendigas, Señor. Yo sé que ellos están bendecidos por tu gracia, pero una vez más te pido, Señor, la bendición sobre tu pueblo, para aquel que va a ofrendar y para aquel que no puede porque no tiene, Señor, porque tú sabes su necesidad. Padre, yo te ruego, Señor Jesús, que también a él lo bendigas con tu gracia, con tu misericordia, y que derrames bendiciones sobre sus vidas, Padre eterno, hasta que sobre y abunde, Padre. Muchas gracias te damos, te presentamos estas ofrendas, Señor eterno, como una ofrenda fragante delante de ti, Padre amado. Gracias te damos, eterno Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El lugar con el joven Leo. Amén, gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Me tocó glorificar el nombre del Señor con este canto. En sí son dos, pero el primero se llama En esto creo. Si me pueden reproducir para alabar el nombre del Señor. Si se lo sabe, hermano, cántela conmigo. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, en Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
momentos quiero también cantar, es una reflexión y pues me gusta mucho porque la verdad, quien lo relata es de una manera, vamos a decir, realmente lo pudo haber sucedido, ¿no? Pero quien lo relata es un soldado romano, ¿no? En la crucifixión. Y en lo que cuenta esta canción o en esta reflexión es que él estuvo presente y presenció cuando Cristo resucitó. Sí. Amén, gloria a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él. Aunque a nosotros, los soldados romanos, nos prohibían hablar de estas cosas, yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado y mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz es por amor a ti. Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre,
haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No, no puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no, no lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, gloria al Señor. Cristo vive y reina para siempre. Amén, gloria a Dios. Amén, gracias a Dios. De su amén más fuerte esta mañana, su gloria a Dios más fuerte, su alabanza más fuerte. El Señor vive para siempre y Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la última frase, una de las últimas frases en esta tierra. Él está con nosotros. Es la esperanza gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Es la confianza gloriosa más bien que tenemos los hijos de Dios de que Él está vivo. Y celebrarlo en 2021 es un milagro doble, porque todavía estamos en pie. Es un milagro doble porque su gracia nos ha guardado y nos seguirá guardando en el tiempo que sea necesario. Él vive para siempre. Amén, hermanos. Y de esta victoria vamos a seguir hablando a las 9:30 de la mañana. Hoy hemos escuchado una buena exposición de la palabra. Los cantos, la adoración al Señor han sido de mucha edificación y bendición. Y a las 9:30 vamos a continuar con esta celebración para después, al concluir a las 11, retomar nuestro tercer servicio a las 12 del día, primero Dios. Creo que el Espíritu Santo está trabajando, está ministrando, está restaurando, está fortaleciendo la fe del pueblo del Señor, y nosotros en esa óptica venimos expectantes en cada culto. Así que a las 9:30 le esperamos otra vez para estar juntos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a estar de pie en esta mañana y vamos a orar para despedirnos, pero afuera los hermanos del talento que han trabajado toda la semana, y felicidades por el trabajo de nuestro pastor de evangelismo, con la directiva de evangelismo, que han trabajado toda la semana, literalmente desde el domingo hasta hoy, domingo a domingo, pues